Los ecos de la Segunda Guerra Mundial todavía resuenan en la historia, y especialmente los de los campos de exterminios, donde millones de vidas fueron apagadas por el odio y por la intolerancia. Pues también hubieron personas que pelearon por hacer una diferencia. Entre ellas está el coronel Arturo Castellano, que desde su puesto diplomático en Europa ayudó a cientos de personas judías, y él se convirtió en el creyente de la justicia y la libertad. Bien, bienvenidos a Mujer Express este martes de especial, y me estoy acompañada de Claudio Kahn, quien es presidente honorario de la comunidad israelita de El Salvador, y también del señor Ricardo Morán Ferracuti del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el tema de hoy especial al coronel Arturo Castellanos. Bienvenidos, caballeros, a Mujer Express. Muchas gracias, es un gusto de estar con ustedes aquí. Bien, como ya les comenté, vamos a tener un especial del coronel Arturo Castellanos, y yo quiero saber un poquito de historia acerca de esto. Si nos remontamos a aquellos años, yo quisiera que todo el mundo supiera, para tener un poquito de contexto, quién era el presidente en aquel tiempo. Quiero primero darle la palabra a Claudio, que ha sido un hombre que ha dedicado muchos años y recursos para que esta historia del coronel Castellanos tuviera un final feliz. Yo quisiera pues que primero Claudio hablara y después comento yo. Ok. Bueno, si te quieres poner en el contexto, cuando empezó esta historia es más o menos en los años 1930, más o menos. En ese tiempo el coronel Castellano estaba aquí en El Salvador, y el coronel Castellano estaba en San Vicente, y ya es un hombre que tenía ya ideas bastante avanzadas sobre democracia, contra los golpes de Estado y todo eso, y tenía militares que le apoyaban ahí. Él tenía ambición, una ambición política, también quería correr para presidente de la República. En ese tiempo era presidente el general Martínez. Entonces, cuando vio un poco ahí la competencia, entonces decidió mandarlo primero a Italia, ¿verdad? A estudiar a Turín. Sí, a estudiar a Turín, y de ahí lo mandó a Checoslovaquia a comprar armas para el ejército. Ahí se hizo muy amigo de un señor que le atendió, que se llamaba en ese tiempo George Mantel. Se hicieron amigos, lo atendió bien y le ayudó, y quedaron buenos amigos. De ahí, para que no regresaran, lo nombraron cónsul en Liverpool. Y después le trasladaron como cónsul en Hamburgo. Cuando los alemanes, cuando empezó la guerra de Alemania, ya estamos hablando del 37, 38, entonces yo creo que El Salvador tuvo que declarar la guerra a Alemania. Entonces él tuvo que salir de Alemania y se fue a Ginebra. Ok, Claudio, mencionando a El Salvador en ese momento, ¿cuál era la postura del país? Bueno, el país, como era aliado de los Estados Unidos, yo creo que El Salvador se fue forzado de declarar la guerra a Alemania por presión de Estados Unidos. Ok, bueno, en ese momento el país económica y políticamente, ¿cómo estaba entrando a la Segunda Guerra Mundial? ¿Quieres? Políticamente, pues estaban bajo un régimen dictatorial, ¿verdad? De Martínez, que tuvo años buenos, y después, como todo dictador, se va enviciando y termina pues ya como terminó. Económicamente, obviamente nosotros, un país dependiente de la economía americana, Estados Unidos en ese momento se enfocaba en abastecerse militarmente para los choques militares, o sea que tampoco estábamos en una época de pujanza. Habíamos pasado a la crisis de los años 30, pues la economía de El Salvador era frágil. Ok, perfecto.
Bueno, cuando empieza todo esto de la campaña de conquista de parte de la Alemania nazi, ¿los judíos en algún momento pensaron o se imaginaron cómo eran los campos de exterminio o a lo que se llegaba a uno de esos? No, bueno, digamos, campos de exterminio tal vez no sabían, pero sí que había realmente, hicieron leyes en Alemania contra los judíos no podían ejercer muchas profesiones, hubo la famosa noche de cristal, de los cristales rotos, ahí donde quemaron libros, quemaron sinagoga. En general en Alemania había una campaña de Hitler contra los judíos. Ahora, lo de los campos, vino mucho después, que se dieron cuenta porque Alemania siempre se cuidó mucho de no difundir eso, lo que estaban haciendo. Pero al final de la guerra ya se supo, hubo gente que se escapó de los campos y que contó la historia, que muchos no querían creer, que era imposible, pero sí, al final pues vieron que todo eso era una realidad. Okay. Es que la persecución de los judíos comienza años antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler entra en el poder, 31, 33, hombre, me puedo equivocar, él, como era ario, ¿verdad? El perfeccionamiento de la raza humana, según su criterio, los judíos comienzan a ser perseguidos en el 33, 34, ya habían indicios en contra de ellos. Bien, después del corte nosotros seguimos con más en este especial del Coronel Castellanos. Ya volvemos. Bien amigos, seguimos con más aquí en Mujer Express y sigo acompañada de Claudio Kahn, presidente honorario de la comunidad israelita de El Salvador, y también de don Ricardo Morán Ferracuti del Ministerio de Relaciones Exteriores, y estamos hablando sobre el especial del Coronel Castellanos. Y bien, si bien habíamos visto en toda esta historia que el Coronel Castellanos por parte del presidente Maximiliano tuvo un alto a toda esa ayuda que él puso, que él estaba haciendo, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue lo que pensó en ese momento el Coronel Castellanos? Sí, bueno, como te conté ahí, el Coronel Castellanos se había hecho amigo de este señor Mandel, que después cambió su nombre a Mantelo. Y cuando estuvo él en Hamburgo, este señor le vino a ver ahí al consulado y le pidió que si lo podía ayudar a tener un pasaporte, porque como él era judío húngaro, era difícil para él viajar como húngaro. Entonces, siendo bien amigo del coronel, le pidió un pasaporte y la verdad que el coronel le dio ese pasaporte. Y con ese pasaporte él pudo seguir viajando. De ahí, el coronel cuando se cambió a Ginebra, llegó otra vez este señor Mantelo, que ya estaba bien al tanto de los problemas que tenían los judíos para salir de sus países y todo, y ya sabía un poco de las deportaciones a campo, no sabían que eran campo de exterminio, pensaba que eran campo de trabajo. Entonces, este señor Mantelo le pidió como favor de ver cómo podían ayudar a todas esas personas, y él se ofreció de financiar toda esta operación para tratar de salvar a seres humanos. El coronel aceptó sabiendo que tenía problemas con su gobierno, con el general Martínez, porque el general Martínez, eso lo vimos cuando se encontraron unas cosas en los archivos de la Nación, él le mandó una carta prohibiéndolo de dar visa y prohibiéndolo de dar pasaporte a ciudadano judío o otro. Todo tenía que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Es decir, tenía que venir a San Salvador. Él no podía hacer esos favores a las personas entonces, judías. Ahí entró una tercera persona que es muy importante y donde no se habla mucho, pero es el salvadoreño que tuvo el puesto afuera del Salvador más alto. Fue el doctor José Gustavo Guerrero, que fue presidente de la Liga de Naciones, que en su época era las Naciones Unidas, prácticamente que no existía Naciones Unidas. El señor
el doctor Guerrero, cuando los alemanes invadieron Holanda, donde estaba, él se vino para Suiza, en Ginebra, y él pasó mucho tiempo, supongo, en el consulado, y entonces con este señor Mantelo, el coronel Castellano y el doctor Guerrero, ellos cimentaron ese documento, que es un documento que no es pasaporte, no es tarjeta de identidad, no es DIUI, es solo un certificado de nacionalidad salvadoreña. Cuando el general Maximiliano le da, pues ya no sigue apoyando al coronel Castellanos, es donde intervienen con esta certificación, ¿verdad? Correcto. Es que él le pide a Martínez que por el bien del país y el prestigio le deje visar lo que ya tenía prometido, y le dice que sí. Esto es ya en Hamburgo. Ya en Ginebra él sabía que ya no podía hacer absolutamente nada de eso. Así es. Bien, y bueno, ¿cómo creen ustedes que se descubrieron estos importantes detalles de logística dentro de la certificación? Porque todo documento tiene que ser legalizado, todo documento tiene que ser autenticado. Si estamos hablando de una nacionalidad para otras personas, ¿cómo creen ustedes que se llevó toda esta logística? Bueno, primero lo que hizo el coronel Castellano, que nombró a este señor George Mandel Mantelo como secretario del consulado, que es un puesto que no existe, pero le nombró primer secretario de la embajada y del consulado. Este señor Mantelo firmaba los documentos, él firmaba como primer secretario esos documentos. Ahora, son un documento que realmente validez no tiene normalmente ninguna validez para nada, pues, sino que solo decía, ahí están en el libro, decía que fulano de tal era ciudadano de El Salvador y se le pedía a las autoridades que lo respetaran como ciudadano de El Salvador. Los alemanes, uno puede pensar, bueno, con las fotos de esas personas que no parecen nada salvadoreños, como los alemanes no se daban cuenta. Y a mí siempre me fue una inquietud y le pregunté al hijo de este señor Mantelo por qué los alemanes respetaban esos documentos. Y la explicación es bastante clara. En ese tiempo había muchos alemanes en los países latinos. Digamos, en toda Sudamérica y Centroamérica había muchos alemanes. Entonces, hasta hay una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán pidiendo que respetan los papeles de esos países, porque los alemanes tenían un poco de miedo que hubiera represalia contra sus ciudadanos en todos esos países. Por eso, cuando la familia tenía este documento, no los deportaban. Ok, bien, nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos con más de este tema. Bueno, bienvenidos amigos, seguimos con más aquí en Mujer Express. Yo sigo acompañada con Claudio Kahn, presidente honorario de la comunidad israelita de El Salvador, y también con don Ricardo Morán Ferracuti del Ministerio de Relaciones Exteriores, y seguimos hablando sobre el especial del coronel Castellanos. Y bien, estábamos hablando de que hubo un momento donde ya no le permitieron visar a los judíos, entonces se empezaron a emitir certificaciones que no eran para una persona, sino para un grupo familiar, ¿no es así? Sí, es correcto. Un certificado amparaba a todo un grupo familiar, podían parar hasta 7. Aquí tengo, no sé si pueden acercar la cámara, en el documento que presentamos a Yad Vashem, incluíamos pues los certificados, que es lo que justificaba el accionar del coronel. Era, como dice Claudio, no era un documento legal valedero, era un laissez-passer, era un salvoconducto, que con esto los nazis respetaron a todo aquel que tuvo el documento y le permitieron vivir. Ok, bien, también tenemos aquí, si ustedes lo pueden ver, tenemos un certificado de honor entregado el año 2010, ¿verdad? Si nos pueden comentar un poquito acerca de esto. Sí, ese es el certificado de honor que emitió Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén.
Ellos tienen una parte dedicada a los no judíos que han ayudado a los judíos durante la guerra, porque acuérdense que hubo 6 millones de judíos que murieron en la guerra, entre ellos jóvenes, niños, ancianos, y entonces hay un lugar ahí en este museo que se llama el Jardín de los Justos de las Naciones, y ahí están ahí más que todo personas de Europa y también de otros países, pero de Latinoamérica. Hasta hoy el coronel Castellano es la tercera persona que está en este Jardín de los Justos de la Nación y que está declarado como Justo de la Nación. ¿Qué significa ser declarado justo entre las naciones? Bueno, es un honor porque son gente que arriesgó su vida, que, bueno, primero que no, hay 3 o 4 requisitos para ser justo en la nación. Primero, no ser judío. Segundo, haber ayudado durante la guerra, haber arriesgado su vida y también no haber cobrado nada. Y esas cuatro cosas las hizo el coronel Castellano, porque el coronel hizo más, porque cuando regresó, cuando se jubiló y vino aquí al país, nunca contó esta historia. Y se calculan que se salvaron como 40,000 personas. Ahora, hay más personas que fueron declaradas justo entre las naciones. Creo que el coronel Castellanos es el primer salvadoreño dentro de Salvadoreño, sí, es el tercer latinoamericano. Primer centroamericano. Y tercer latinoamericano. Ahora, ¿con quién más estamos compartiendo esta declaración? El lema de los judíos era: todo aquel que salvó a una persona los ha salvado a todos. Eso es lindo. Entonces, hay justos de las naciones que salvaron a 2 personas, a 3 personas, pero pocos, y creo yo que podría ser la excepción algo tan masivo como el coronel Castellanos. No sé si usted ha visto la película La lista de Schindlers. Él salvó a 7,000, que los escogió para que trabajaran en sus fábricas, etcétera, etcétera. Castellanos hizo hasta donde su fuerza y su vida le alcanzó, ¿verdad? Él salvó lo más que pudo. Bien, caballeros, en el momento que fue derrocado el presidente Martínez, entra un nuevo gobierno en El Salvador, ¿verdad? Entonces, toman vida ya los certificados emitidos por el coronel Castellanos. Estos fueron aprobados sin haberse visto. ¿Qué hace que se tome ese giro completo? Cuando cae Martínez entra Menéndez, y después entra Osmin Aguirre. Entonces, cuando en aquel entonces no se llamaban embajadas, sino que se llamaban legaciones, la legación suiza en Estados Unidos le pregunta a Estados Unidos: mire, ¿ustedes qué saben de esto? Entonces la legación americana viene acá, porque ya estaban circulando por toda Europa, pues, ¿verdad? Esos certificados. Y el que era director general de protocolo en aquel entonces, Salvador Solmile, dice que sí, que el gobierno respalda toda la acción del coronel Castellano sin haberlo visto. Y respalda toda la acción y le da esa validez legal, digámosle ya oficial, de parte del gobierno de El Salvador. Y también estaba Julio Ávila después, ¿no? Julio Ávila estaba de canciller después, y después viene ya Osmin Aguirre y Salinas, y después Castaneda Castro. Ok, todas estas certificaciones a este grupo familiar de judíos, ¿los acreditaba para poder venir a establecerse en El Salvador? No, prácticamente ninguno vino a El Salvador. Hay muchos que fueron a Israel, que fueron a Estados Unidos, a otros países. Pero tal vez no hemos hablado cómo empezó esta historia de reconocimiento del coronel Castellano. Esta historia empezó en Jerusalén con un embajador del Salvador, que era el Enrique Gutfreund, que era embajador del Salvador en Jerusalén, y que tenía visita de ciudadanos de Israel con el certificado en la mano. Y me llamó para contarme la historia, y me dice: sí, vienen y solo presentan el certificado. Y le dije: ¿qué quieren? No, ellos solo dan las gracias al país, gracias a ese certificado se salvaron. ¿Y tú ya sabías de castellanos en ese entonces? Medio, pero no mucho, no mucho. Entonces cuando me habló el embajador, le pregunté cuándo venía a El Salvador, y me dijo: llego dentro de 2 meses, bueno, cenemos.
Entonces, cuando estuvo en la cena, lo primero que le pregunté, le dije, Enrique, ¿qué le preguntabas a esa gente? Lo primero que pregunté, ¿cuánto te costó eso? Yo había hecho lo mismo, le dije. pero comerciante, ¿verdad? Sí, claro. Todos me dijeron que no le costó nada. Es decir, ese es un punto bien importante, pero ¿sabe qué, Claudio? Lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Muy bien. Ya regresamos con más. Bien, amigos, volvemos con más a Mujer Express y yo sigo acompañada de Claudio Kahn, quien es presidente honorario de la comunidad israelita en El Salvador, y también del señor Ricardo Morán Ferrecuti del Ministerio de Relaciones Exteriores, y seguimos hablando sobre un especial al coronel Arturo Castellanos. Y bien, Claudio, usted me estaba comentando que había tenido una cena con una persona y que había podido sacarle un poquito de información sí. acerca de todo este papeleo que hizo el coronel Castellanos. Bueno, también es necesario decirle que el coronel Castellanos, cuando se vino a retirar a El Salvador, pues nunca habló de lo que había hecho y tampoco pues no pidió ninguna ayuda, murió pobre. Así que es un caso bastante humanitario ahí, que se reconozca realmente la hazaña que hizo el coronel. Entonces decidimos con el embajador Gutfreund de ver qué hacíamos y empezamos a indagar y también, también se metió Ricardo ahí en este asunto. Tal vez podrías hablar cómo entraste en eso. Sí, yo me acuerdo que yo estaba al servicio de Cancillería con Francisco Laínez, en ese entonces el ministro de Relaciones Exteriores, y me llamó y recibimos a Claudio Kahn y a Jonathan Paldiel, que era el embajador... Pelet, que era el embajador de Israel aquí en El Salvador. Y tiran en la mesa el tema de Castellanos sí. Y me dice Francisco Laínez, Ricardo, ese es tu trabajo. Tú tenés que averiguar todo lo del coronel Castellanos y llegar a obtenerle ese reconocimiento. Yo salí de ahí y le digo a Claudio, mira Claudio, ¿y por qué me has enganchado en esto? Yo no sé, yo no soy historiador, ni sé quién es Castellanos. Pero sí nos puede contar qué significó para Cancillería toda esta serie de situaciones muy en pro pues, de otras personas, viniendo de un salvadoreño. Claro, y ahí me acompañó Claudio también, estuvimos en Washington, hemos viajado mucho juntos difundiendo la historia, y cuando nos hacen una entrevista en el Washington Post nos dice, bueno, ¿y por qué se han tardado tanto en dar a conocer esa historia? Le dice, simple y sencillamente porque hizo algo bueno y la vida es injusta. Hizo algo bueno, pasó desapercibido, hace algo malo y el día siguiente se sabe, ¿verdad? Más allá de para Cancillería, para El Salvador, lo que significa que el coronel Castellanos es justo de las naciones, creo yo que nosotros los salvadoreños no logramos verdaderamente aquilatar el valor de esa distinción. Es más apreciada la labor de la comunidad, por la comunidad judía internacional que por el pueblo salvadoreño, pero sin embargo el coronel Castellanos ha abierto puertas internacionales. Ok, yo estaba leyendo también, una historia, ¿sí? Dígame. Por la familia también del coronel, que él tiene hijas y hijos todavía vivos, nietos y todo eso, yo creo que también vale la pena reconocer ahí lo que hizo el papá. Claro, la verdad sí, y bueno, quiero comentarles, caballeros, que yo estaba leyendo una historia de una señora que se encuentra en una casa donde revisa el sótano, y esto fue en Suiza, en Ginebra creo que fue, y encuentra una maleta llena de certificados, y fue sorpresa porque justo después sale esta historia tuiteada por parte de gente de comunicación del Museo del Holocausto, que esto acaba de pasar, pues en el 2010, ¿verdad? Sí, bueno, tal vez Ricardo sabe un poco. Lo que pasa que el que está vivo todavía es el hijo del señor Mandel Mantelo, se llama Enrico, vive en Ginebra. Y cuando se supo de eso, él agarró todos esos certificados y los regaló al Museo del Holocausto de Washington. Él los tenía. Él los tenía guardados en su oficina. Yo fui, allá lo conocí. Es una persona que nos ha ayudado muchísimo con información valiosísima. Sin su ayuda quizás no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Y él los tenía todos
y él los donó al Museo del Holocausto en Washington. ¿Ustedes han ido? Sí. ¿Han estado presentes? Claro, Sí, claro, hemos estábamos. estado con Claudio en el Museo del Holocausto en Washington, en sinagogas en Nueva York, en sinagogas en Washington, en Panamá, en la OEA, las Naciones Unidas. Hemos andado por todos lados. Y el sentimiento, me imagino, debe ser grande y especial para ustedes. Uno se siente orgulloso. No, La verdad para que sí. mí eso, yo creo que era como una deuda moral que teníamos con el coronel Castellano. La comunidad, como judío, teníamos una deuda moral, pues es una cosa de justicia que se hizo, se lo reconoció, aunque sea 60 años después, pero se lo reconoció el trabajo que hizo, arregló su vida y no teníamos, mire, durante la guerra hay miles de diplomáticos que no les importó, que no hicieron nada. Y cuando salvar vida, pues es algo de lo mejor que puede hacer uno, ¿no? Yo creo que también, y muchos de nosotros ya hemos conocido esta historia, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y alimentarnos un poquito más de este sentimiento que nos llena de orgullo también. Claro que sí. No, ha sido un gusto para nosotros el estar aquí y estamos a las órdenes. Quienes quieran ahondar en el tema, nosotros con gusto pues estamos a la disposición, porque uno de los compromisos de El Salvador ahora es difundir la historia del coronel en todos los centros educativos, para hacerle memoria, para enseñarle a los jóvenes y que hagan memoria que lo que pasó no se repita. Ok. Porque los holocaustos se están dando aún ahora en día. Bueno, muchísimas gracias, caballero. Es un gusto. Y bien, amigos, yo tengo que despedir este programa, pero antes voy a agradecer a De Perlas por los accesorios, a Jazz Moda Femenina por el vestuario y también a Mosh Studio Makeup por peinado y maquillaje. También quiero agradecer a Tapicería y Carpintería González por los muebles de nuestro set. Nosotros nos vemos hasta la próxima.